El 13 de enero de 1972 parecía ser un día normal y corriente para la familia Randall. Juanita Randall, de 32 años, estaba en la cocina preparando la comida para el resto de la familia, mientras que Debbie, su hija de 9 años, terminaba de vestirse. Minutos antes le había pedido permiso a sus padres para ir junto a sus amigos al parque que quedaba a 2 cuadras de su casa. Juanita aceptó con una única condición. Le pidió a su hija que de camino al parque consiguiera un poco de detergente en polvo de la lavandería que quedaba enfrente de la casa. Debbie prometió hacerlo y se despidió de su madre, que como siempre le dio un fuerte beso en la mejilla. No sabía que sería la última vez que vería a su pequeña hija con vida. Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La historia de Debbie empieza el 21 de agosto de 1962, cuando la pequeña nació en la pequeña ciudad de Marietta, en el estado de Georgia. Con una población de aproximadamente 60.000 habitantes, la ciudad natal de Debbie destaca por su gran pasado histórico como escenario de varias batallas claves en el desenlace de la Guerra Civil Norteamericana, pero también por su comunidad cercana y diversa, que hacen de Marietta un excelente lugar para vivir, y tener una familia como la de John Randall y Juanita Wheeler ampliaron tras el nacimiento de Debbie, que se convirtió en lo más importante de la vida de ambos. Sus primeros años de vida los pasó bajo los cuidados de su madre, que, como era común en la época, se dedicaba a las tareas del hogar hasta cumplir la edad necesaria para iniciar su educación formal. Debbie empezó la primaria 3 años antes de que los hechos ocurrieran. Asistía a la escuela Pine Forest, donde pronto hizo una enorme cantidad de amigos. Su personalidad dulce y amable, pero también energética, logró que fuese muy sencillo para Debbie formar vínculos que iban más allá de las aulas de clase. Casi todos los días algún amigo la visitaba a su casa, y muchas de estas visitas llegaban con muñecas como regalo para la niña, a la que le encantaban esos juguetes. El tiempo que Debbie no compartía con sus amigos lo pasaba junto a su hermano mayor, Melvin, con quien tenía una relación extremadamente unida. De hecho, la más pequeña era completamente consentida por su hermano menor, que estaba dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para asegurarse de que su pequeña hermana fuese feliz. Y es que la risa de Debbie era contagiosa, su alegría iluminaba todos los lugares en los que estaba, y a nadie le cabía dudas de que crecería para transformarse en una persona capaz de cumplir todos sus sueños. Sin embargo, alguien le arrebató cruelmente la posibilidad de hacerlo. Ocurrió en una tarde como cualquier otra. Era el 13 de enero de 1972, y como era costumbre, Debbie estaba en casa con su madre Juanita y su hermano Melvin. Este último llevaba varios días sintiéndose un poco enfermo, por lo que en vez de estar con ella se encontraba descansando en la habitación. Juanita, por su parte, estaba en la cocina preparando la cena para toda la familia. John, su esposo, todavía no había vuelto del trabajo, por lo que Debbie estaba de cierta forma sola e inevitablemente aburrida. De pronto, la niña recordó algo y, emocionada, fue hasta su habitación para vestirse y volver a la cocina, donde su madre estaba. Ansiosa, Debbie le rogó a su madre que la dejara ir a jugar con sus amigas, que se encontraban en el parque ubicado a solo 17 metros de la casa, apenas a unas 2 cuadras de distancia. Argumentando que estaba muy aburrida y quería dejar descansar a su hermano, Debbie logró que su madre le diera permiso para ir al parque, aunque Juanita puso una condición: necesitaba que hiciera un recado del que ella misma se había olvidado antes. Le pidió que en su camino de regreso a la casa pasara por la lavandería que quedaba justo enfrente y recogiera de allí un poco de detergente en polvo. Contenta con el hecho de que vería a sus amigas, Debbie prometió no olvidarse, además de regresar antes de que fuese la hora de la cena. Con una sonrisa en su rostro, se despidió de su madre y salió de su casa rumbo al parque. No era la primera vez que Debbie iba a jugar al parque con sus amigas. De hecho, había sido varias las veces que su madre le permitiría salir a jugar con sus amigas durante 1 hora u hora y media. Después de ese rato, la pequeña siempre volvía a su casa, por lo que Juanita se concentró tranquilamente en sus quehaceres, confiada en que su hija llegaría un rato después, como siempre lo hacía. Sin embargo, esto nunca sucedió. Cuando habían pasado más de 2 horas desde que su hija se había ido y la niña seguía sin aparecer, Juanita comenzó a preocuparse. En un intento de no entrar en pánico, la mujer se tranquilizó a sí misma pensando que seguramente Debbie se había atrasado en la lavandería y estaría a minutos de regresar a casa, pero el tiempo siguió pasando y Debbie seguía sin volver. Pronto el sol cayó y la noche se hizo presente en toda la ciudad. Debbie nunca estaba a esas horas sola en la calle. Era una niña obediente y, como tal, siempre volvía a su casa antes de que oscureciera. Sin embargo, ese día no lo hizo. Nerviosa y sin saber qué hacer,
Juanita esperó por ella en la sala de su casa, mirando fijamente a la puerta esperando el momento en que Debbie entrara por esa puerta. Pero el momento nunca llegó. Alrededor de las 10 menos cuarto de la noche, la puerta se abrió. Era John, que llegaba del trabajo. Rápidamente su esposa le preguntó si había visto a Debbie en el camino, si tal vez los padres de alguna de sus amigas le habían hecho saber que su hija estaba en su casa. Confundido, John explicó a su mujer que no sabía nada de Debbie. Esa conversación llena de nervios y preocupación pronto se transformó en una discusión que despertó a Melvin, que, curioso entre los gritos que provenían de la sala de estar, se levantó para ver qué era lo que ocurría. Solo tuvo que mirar a sus padres para saber que algo iba terriblemente mal. El terror estaba impreso en sus rostros, aunque durante minutos intentaron disimularlo. Tras otra breve charla entre ellos, Juanita se acercó a su hijo y entre lágrimas le contó la verdad. Debbie no había vuelto. Agregó también que necesitaban dejarlo a solas unos minutos. Ella y John saldrían en busca de su pequeña en los alrededores del vecindario. Llena de preocupación y miedo, le pidió a su hijo mayor que estuviera atento de que no demorara en avisarles si algo extraño sucedía en la casa, lo que Melvin prometió de manera solemne. Aunque la verdad es que no cumplió su palabra, negándose a quedarse sin hacer nada. El adolescente tomó un abrigo y salió de la casa para recorrer también la zona, acercándose a varios vecinos para hacerles algunas preguntas, como si habían visto a su hermana, si había notado algo extraño esa noche, y otras típicas preguntas. Las respuestas que obtuvo fueron todas similares. Nadie recordaba haber visto algo extraño. Algunos de los vecinos recordaban haber visto a la niña salir de su casa, pero eso era todo. Mientras Melvin seguía hablando con los vecinos, sus padres se dirigieron directamente al parque en el que su hija estaba jugando con sus amigas. Para esa hora, ya ningún niño quedaba en el parque. De hecho, ni siquiera había gente a la que pudiera preguntarle sobre su hija, por lo que volvieron tras sus pasos para hablar con los dueños de la lavandería donde Juanita había enviado a la niña por detergente. Pero tampoco lograron hablar con ellos. La tienda estaba ya cerrada y nadie quedaba en la calle. Así que cada vez más asustados y frustrados, decidieron volver a casa caminando. Fue entonces que hicieron un descubrimiento que los pondrían todavía más ansiosos. En el camino a casa, Juanita tropezó con una caja de detergente en polvo, justo como la que le había enviado su hija a buscar a la lavandería. La forma en la que estaba tirada en el piso era como si alguien la hubiera arrancado de las manos de quien la llevaba. Hizo que Juanita rompiera en llanto. Para la mujer era un horrible presagio de que algo terrible había pasado con su hija. Temiendo lo peor, ella y su esposo decidieron dirigirse a la comisaría más cercana para erradicar la denuncia por desaparición. Sin embargo, se encontraron con una respuesta completamente ilógica de la policía. Los oficiales que los atendieron dijeron que era muy pronto para hacer una denuncia. No habían pasado las 24 horas y por lo tanto no podían tomarle la denuncia de forma oficial. Sin embargo, prometieron que harían sus mayores esfuerzos para encontrar a la niña. La noticia de la desaparición de Debbie se hizo conocer rápidamente en la comunidad, que de algún momento empezó a movilizarse para ayudar a la familia a buscar a la niña. En cuestión de horas se organizó una búsqueda de forma voluntaria en la población de Marietta, en la que participaron aproximadamente 4.000 personas. Melvin, acompañado de sus amigos, pasó horas repartiendo volantes por toda la ciudad, mientras hablaba con la gente en un intento de descubrir qué era lo que había sucedido con su hermana, pero nadie parecía saber nada. Por su parte, la policía había decidido investigar el único indicio de Debbie que tenían, el detergente en polvo tirado en la calle. Sin embargo, como era de esperar, no fue posible hacer muchos avances de ello. Recién después de 16 días, el 29 de enero, los esfuerzos constantes de la policía local dieron sus frutos, aunque resultaron un descubrimiento horrible. Al otro lado del bosque de la ciudad, en la carretera Jones Ferry, hallaron el cuerpo sin vida y parcialmente desnudo de la pequeña Debbie. Su cuerpo tenía claros signos de haber protagonizado una lucha. Había peleado hasta el último momento por su vida, pero su agresor había logrado anteponerse. Haciendo uso de su fuerza, el asesino había utilizado el abrigo de la niña para callar sus gritos hasta sofocarla. Además de marcas de defensa, Debbie tenía en su cuerpo claras muestras de tortura y maltrato que había padecido a manos de su agresor. La autopsia no hizo más que confirmar los horrores que la pobre niña había tenido que soportar antes de fallecer. Sin embargo, la necropsia hizo un hallazgo no menor. En el cuerpo de Debbie, los médicos forenses encontraron un mechón de cabello que no coincidía con los de la niña. Todo parecía indicar que pertenecía al responsable de acabar con la vida de ella. El problema era que por aquel entonces no existía la tecnología necesaria para poder identificar a quién correspondía.
Lamentablemente, pese a que era un hallazgo clave durante esa época, no pudo hacerse demasiado con él, por lo que simplemente se archivó como evidencia y se sigue buscando alguna otra forma de resolver el caso. Los detectives persiguieron cientos de pistas sin poder alcanzar ningún desenlace del caso. Parecía ser un callejón sin salida. Durante casi 30 años, 28 para ser exactos, el caso se mantuvo sin resolver. Recién en 2001, el caso volvió a abrirse cuando se designó al detective Morris Nick, experto en casos sin resolver. Decidido a darle un final a la muerte de Debbie y descubrir qué era lo que realmente había pasado, pasó incluso cientos de horas revisando el archivo del caso. Logró que el cabello encontrado en el cuerpo de Debbie fuera analizado y comparado con el de decenas de agresores sexuales en los laboratorios del FBI, pero tampoco hallaron coincidencias. Tuvieron que pasar otros 14 años para que se hiciera el avance que tanto se había esperado. En el 2015, el detective Morris retomó el caso y con la ayuda de una unidad especializada, volvió a enfocarse en este caso de más de 45 años. Gracias al apoyo de los medios que volvieron a contar la triste historia de Debbie, una mujer llamada Sandra Walker se puso en contacto con la policía. Se trataba de una de las amigas de Debbie que había estado jugando en el parque con ella el 13 de enero de 1972. Valientemente Sandra contó lo que recordaba a la policía. Dijo que ese día mientras jugaban en el parque sintió que alguien las observaba fijamente en un auto. Ese mismo hombre se había acercado a Debbie y a la fuerza le había subido a su auto, algo que recordaba con claridad hasta ese mismo momento. Mientras el caso volvía a recordarse a los medios de prensa, el detective Norris envió a los laboratorios forenses todas las pruebas que se habían hallado en el cuerpo de Debbie, incluido un trozo de tela estampada y el cabello. Gracias a los avances en las herramientas tecnológicas, las autoridades lograron construir un perfil parcial de ADN, pero no fue tan sencillo. El caso fue desfinanciado y aquello detuvo la investigación hasta el 2023, que la policía volvió a abrir el caso. Con la ayuda de la genealogía genética, lograron encontrar a ciertos individuos que compartían por lo menos un porcentaje de coincidencia con el perfil genético que se había hallado en el cuerpo de Debbie. Habían encontrado a los familiares del asesino, lo que era mayor información que habían encontrado en 50 años. Rápidamente, los detectives se pusieron en contacto con ellos y solicitaron sus muestras. Después de muchos análisis de ADN, la policía encontró finalmente la coincidencia completa. Se trataba de William B. Rose. Sin embargo, el sujeto llevaba una enorme cantidad de tiempo sin vida. Se había quitado la vida en el 74. Tenía 24 años al momento de suicidarse y para la policía era clara muestra de culpabilidad. En el tiempo previo a su muerte, William se había vuelto extremadamente paranoico con la policía. Estaba aterrado de que descubrieran lo que había hecho y decidió que era mejor acabar con su vida que afrontar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la policía quería asegurarse de que William hubiese sido el asesino, por lo que solicitaron el permiso para exhumar el cuerpo, tomando directamente una muestra de ADN de su cuerpo a la policía que confirmó sus sospechas. William B. Rose había sido el monstruo tras la muerte de Debbie de 9 años. Por suerte el caso logró cerrarse, pero fue de manera muy amarga, ya que el responsable no afrontó las consecuencias de lo que había hecho, y los padres de la víctima no lograron saber la verdad. Juanita había fallecido en 2018, después de luchar contra la leucemia, y John falleció poco después en 2022. Melvin, por su parte, agradeció el compromiso de las autoridades con el caso de su hermana y dijo sentirse más tranquilo sabiendo qué fue lo que sucedió realmente, aunque el dolor siempre va a acompañarlo. El 1 de octubre de 1993, Paul y Hannah Glass, de 12 años, organizó un plan de lo más normal con sus dos mejores amigas. Iban a hacer una pijamada en su casa ubicada en la tranquila ciudad de Petaluma, en el estado de California. En cuanto sus dos amigas llegaron, dieron inicio a una noche llena de actividades que disfrutaban, como maquillarse, jugar a la Nintendo, disfrazarse o simplemente charlar en el cuarto de Polly. Alrededor de las 10 de la noche, la madre de Polly, Eve Nicole, se acercó a la habitación de su hija para pedirle a las niñas que bajaban el volumen de las charlas. Se estaba haciendo tarde y necesitaba acostar y dormir a la hermana menor de Polly. Las tres preadolescentes se despidieron de Eve con una sonrisa y prometieron hacer menos ruidos. Las chicas siguieron despiertas por aproximadamente 1 hora y media más. Eran aproximadamente las 11:30 cuando la anfitriona de la pijamada salió de su habitación para ir a buscar bolsas para dormir. Ni Polly ni sus amigas podían imaginar que esa simple acción acabaría transformando una noche de amigas en una tragedia.
En el pasillo de su casa, Polly se topó con la maldad personalizada en un hombre que usaba barba y tenía los brazos tatuados. Empuñaba un cuchillo con el cual la amenazó. Antes de que Polly pudiera gritar, el hombre se abalanzó sobre ella y la hizo volver a la habitación donde esperaban sus mejores amigas, cerrando la puerta tras él. Obligándolas a estar en silencio, hizo que se acostaran en el suelo boca abajo para que le fuese más sencillo atarlas. Lo que hizo con tiras de ropa e incluso con el cable de la Nintendo que cortó con ese fin. Después de amordazar a las tres, sacó las fundas para las almohadas y se las puso en la cabeza a Gillian y a Kate, las invitadas de Polly, para que no pudieran verlo. Naturalmente las chicas entraron en pánico, algo que el intruso notó de inmediato. En un intento de que se calmaran, les prometió que solo quería robar la casa, que se iría con Polly únicamente para que ésta le mostrara dónde estaba el dinero. Todavía con un semblante casi dulce, exigió a Gillian y a Kate que contaran hasta 1000. Mientras ellas contaban, salió de la habitación llevándose con él a Polly. Demasiado aterradas para intentar algo antes, las dos invitadas esperaron hasta escuchar la puerta principal de la casa cerrarse. Una vez lo hicieron, comenzaron a desatarse, lo que lograron después de varios minutos. Recién ahí pudieron correr en busca de la madre de Polly y contarle lo que había pasado. Eve todavía estaba un poco dormida, no creyó nada de lo que las amigas le contaban. Creía que se trataba de una broma de mal gusto hecha por las adolescentes, pero al notar la desesperación y angustia de Gillian y Kate, supo que decían la verdad. Rápidamente las tres bajaron para buscar a Polly, pero la chica no estaba en ninguna parte de la casa, por lo que su madre llamó a la policía. La situación era extremadamente confusa e Eve no estaba segura de cómo contarle a la policía lo que había pasado, por lo que la operadora de emergencias, que ya había enviado un patrullero policial a la casa, le pidió que le pasara el teléfono a una de las chicas. Fue Kate quien lo tomó para contar lo que ella y sus amigas habían vivido hacía apenas unos minutos. Él se la llevó a Polly de la casa, concluyó antes de romper en llanto. Sus padres, como los de Gillian, fueron avisados de inmediato. Fue cuando la madre de Kate llegó para cogerlas y recordó un detalle no menor. Esa tarde, al dejar a su hija en casa de los Class, había visto un hombre barbudo y con varios tatuajes en los brazos que caminaba por la zona de forma un tanto sospechosa. Al interrogar a los vecinos, fueron varios los que dieron aviso de haber visto a este hombre que coincidía con la descripción dada por las niñas. No parecía haber dudas de que ese hombre estaba deambulando por la zona y los alrededores del vecindario, que era el mismo que había secuestrado a Polly dentro de la casa. Esa misma noche, el viernes 1 de octubre, en el área de Santa Rosa, a unos 30 kilómetros al norte de donde se encontraba la casa de Polly Hannah Class, Dana Yaff llegó a su casa después de trabajar pasadas las 23 horas. En su casa la esperaba la niñera Sharon Lynch, que había estado cuidando de su hija de 12 años. Cenaron juntas y después de media hora de charlas, Shannon se subió a su auto para ir a su casa. Mientras salía por el camino de la entrada de la casa, caminó hacia la ruta y vio algo que llamó su atención. En medio de la oscuridad, caído en una zanja, había un Ford Pinto. Pensando que tal vez había ocurrido un accidente, Shannon paró su vehículo. Un hombre barbudo salió del Ford Pinto y se acercó. Olía alcohol, pero además tenía ramas y hojas en su pelo, como si se hubiese estado revolcando entre los matorrales. Asustada con la apariencia del hombre, la joven se preguntó si necesitaba algo, a lo que el hombre contestó que se había encajado y necesitaba una soga. Shannon aprovechó aquello para recordarle que estaban en un camino privado y que por lo tanto había violado propiedad privada al entrar allí. Tras un par de intercambios más, Shannon salió del camino y condujo hasta el teléfono público más cercano, donde llamó a Dana para decirle qué había pasado y aconsejó que llamara a la policía. Dana, que estaba sola en casa con su hija, se asustó muchísimo, así que juntó algunas cosas y decidió dejar su casa para ir a un lugar más seguro. Junto a su hija se subió a su auto y tomar Fifth and Road. Fue allí que vio el Ford Pinto que la niñera le había descrito. Cada vez más asustada, condujo hacia una gasolinera y desde allí llamó al 911, que envió 2 oficiales de policía al lugar. Mike Rankin y Thomas Howard llegaron en patrullas separadas donde estaba Dana. Pese a que estaban muy cerca del lugar donde había ocurrido el secuestro de Polly, estos 2 policías todavía no se habían enterado, ya que usaban canales de radio distintos. Los 2 oficiales acompañaron a Dana hasta un auto en la zanja. Quien parecía ser el dueño estaba recostado contra el vehículo fumando cuando le solicitaron los papeles del auto. El hombre se llamaba Richard Allen Davis, y ni él ni su auto aparecieron requeridos en el sistema policial de Santa Rosa. Lamentablemente, los policías no podían acceder al historial criminal del sujeto, sino únicamente a los pedidos de captura recientes. De haber tenido acceso a la base de datos, hubieran descubierto que Richard tenía varias denuncias por intento de secuestro, entre otras.
Todavía un tanto sospechosos del hombre, los oficiales decidieron registrar el vehículo, pero no hallaron nada más que cerveza dentro, pero no podían arrestarlo, ya que no se encontraba manejando en ese preciso instante. Durante varios minutos intentaron convencer a Dana de que lo denunciara por invasión a la propiedad privada, pero la mujer quería evitar futuros problemas, así que se negó. La policía no le quedó más que llenar un par de reportes sobre la situación. Pidieron asistencia para sacar el coche y una vez fue salvado de la zanja, tuvieron que dejar ir a Richard. No tenían idea que acababan de dejar ir al secuestrador de Polly Hannah Klaas. Casi 2 meses después, Dana volvió a llamar a la policía. Estaban haciendo un trabajo de deforestación en su terreno cuando encontró un trozo de la tela de la misma área en la que había estado encajado el Ford Pinto del hombre extraño. Al acercarse descubrió que no se trataba de tela, sino de un par de leggings rojos infantiles. Muy cerca de allí encontró también un buzo negro dado la vuelta y una especie de capucha blanca. Para ese entonces todo el país conocía el caso de Polly y Dana, pero no pudo evitar pensar en aquellas prendas que tal vez pertenecían a la niña, que había desaparecido el mismo día que ese extraño hombre había estado en su terreno. Preocupada llamó al detective Max McCanus, que no demoró en ir al lugar. Juntos revisaron todo el terreno con detalle, encontrando más objetos como el envoltorio de un preservativo, 2 pedazos de correas, una botella de cerveza y unos fósforos. Todo fue recogido como evidencia y comparado con prendas de Polly, coincidían perfectamente. Al descubrir el error de los canales policiales y el hecho de que Davis había sido descrito por Kate y Gillian, la policía no demoró en ir a buscarlo. El hombre se negó a contar cómo había sucedido los hechos cronológicamente, pero sí admitió que Polly todavía estaba con vida al momento en que los oficiales se acercaron a su auto en la propiedad de Dana. Había notado cómo la policía se acercaba, así que había obligado a la chica a esconderse entre los arbustos y matorrales junto a la zanja. Una vez que liberaron el auto y lo escoltaron a la ruta, Davis esperó una media hora para asegurarse de que la policía se fuera antes de volver al lugar. Sorpresivamente, Polly seguía en el mismo lugar que la había dejado. No había intentado escapar, así que la subió al coche y retomó el camino hasta la ciudad de Cloverdale. Un paraje desierto la hizo bajar y entonces la estranguló, cavó un pozo y la enterró. Ya no se buscaba a Polly con vida, sino su cuerpo. Las autoridades esperaban encontrar el cuerpo para detener a Davis y acusarlo oficialmente para encontrar el cuerpo, pero no fue tan sencillo. Así que el 4 de diciembre todavía se seguía sin tener idea de dónde estaba el cuerpo de Polly. Detuvieron a Richard, que tras una hora de interrogatorios confesó todo. Dijo que había entrado en casa de los Klaas a través de la ventana, que se la llevó con él y que efectivamente la chica estaba viva cuando la policía de Santa Rosa se acercó a hablar con él. Contó que la estranguló con un retazo de tela apretando eternamente hasta que Polly se dejó de mover. Luego la enterró en una tumba superficial al borde de la autopista 101, un par de kilómetros al sur del centro de Cloverdale. Siguió sus indicaciones y fue que encontraron el cuerpo de Polly. Lo peor de todo era que Richard Allen Davis no debía haber estado libre en ese tráfico 1 de octubre de 1993, sino cumpliendo sentencia por un crimen anterior. Para los Klaas, las cosas no acabaron con saber quién era el responsable para arrebatarle la vida a su hija. El padre de Polly, Mark, sufrió un gran deterioro de su salud mental. Apenas podía dormir y la angustia le hizo perder alrededor de 14 kilos. Su estado era tan preocupante para su entorno que por consejo de ellos empezó terapia. Esto le ayudó a manejar su ira y hacer algo positivo de ella. En el 94, Mark creó la fundación Klaas Kids, que tuvo como objetivo cuidar y proteger a los niños. En su sitio web una frase provoca miedo, pero también conciencia sobre cuán repentino pueden ser las cosas. 1 milla, 1 minuto. Así de rápido tu hijo puede desaparecer. Desde que se creó la fundación hace 30 años, ha ayudado a más de 10.000 niños perdidos a volver a casa junto con sus familias, pero eso no fue todo lo que Mark hizo. Este hombre fue uno de los primeros promotores de la alerta Amber, ayudando a que se creara esta ley de emergencia. Pero eso no fue todo. A principios del 94, Mark logró que se introdujera una modificación en la ley de la reincidencia para criminales violentos. Su objetivo era evitar que los convictos siguieran cometiendo crímenes tan aberrantes durante su libertad condicional. A partir de los cambios impulsados por Mark, todos aquellos que cometen delitos graves automáticamente al cometer un tercero reciben una condena que va desde 25 años de prisión hasta un máximo de cadena perpetua, según la gravedad de los delitos cometidos. En cuanto a Richard Allen Davis, después de ser acusado oficialmente, fue llevado a juicio en el 96 y fue sentenciado a muerte.
El jurado estaba formado por 6 hombres y 6 mujeres. En el juicio, Davis, ya de 41 años, se declaró como culpable, algo que nadie le creyó. El juez a cargo del caso, el señor Thomas Hantings, prohibió que las cámaras de televisión entraran al tribunal, una decisión polémica a la que los medios se opusieron. Por lo que se dio a conocer el juicio, la fiscalía sostuvo que Davis tenía un patrón de comportamiento de secuestro y asalto sexual. De no haber sido atrapado, seguramente hubiera sido puesto en práctica con otras mujeres después de Polly. El día que el juicio acabó y se sentenció a Davis a muerte, el monstruoso hombre hizo algo más. Se burló de los Clash, se acercó al micrófono y aseguró que las últimas palabras con vida de Polly habían sido que su padre abusaba de ella. Mark, que estaba presente en la sala, tuvo que ser detenido entre varias personas para no abalanzarse sobre el asesino para golpearlo. Pese a su condena, al día de hoy, Davis sigue en el corredor de la muerte esperando a que llegue el día en que se ejecute su sentencia. Desde que ingresó a prisión se encuentra en confinamiento solitario, es decir, que no tiene compañero de celda ni nada similar en la cárcel de San Quintín. Lo que se debe a que ha recibido múltiples amenazas de muerte por parte de otros reclusos. El caso de Polly Hannah Grass es un recordatorio desgarrador de cómo un acto de violencia puede devastar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. La noche del 1 de octubre de 1993, un monstruo irrumpió en la inocencia de una niña de 12 años y dejó una cicatriz imborrable en Petaluma, California, y en el corazón de una nación. Sin embargo, el legado de Polly no se reduce a la tragedia. Su caso impulsó reformas legales como la implementación de las leyes más severas contra los delincuentes reincidentes y el fortalecimiento de sistemas de alerta para la búsqueda de menores desaparecidos. Además, su familia, a través de la fundación Polly Clash, transformó el dolor de una misión en esperanza, ayudando a prevenir futuros crímenes y apoyando a la familia a situaciones similares. ¿Conocías algunos de estos dos casos? ¿Crees que si la policía actuaba de otra manera, tal vez Polly o Debbie podían haber sido halladas con vida? ¿Cuál de los dos casos te impresionó más? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.